buenas noches, mis apreciados amigos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta noche. Ustedes saben, semanalmente también tenemos nuestro tiempo de reflexión. Conversando con algunas personas, conversando aún con algunos hermanos, hay una inquietud que algunas veces no ha quedado clara, no ha quedado definida. Conversaba con alguien y me decía recién: si yo me he arrepentido de corazón y tengo firme mi convicción de no volver a pecar, de no volver a caer en esa situación, sin embargo tengo una sensación de culpabilidad, ¿será que esta sensación desaparece, se va? ¿Será que se queda ahí para siempre? ¿Qué va a pasar con relación a esto? Aun cuando yo he pedido perdón, aun cuando yo he confesado mi pecado, tengo esa sensación de culpabilidad. Y cuando yo reflexionaba en esto, me pongo a pensar que en la realidad no solamente es una o dos personas que piensan eso, sino que hay algunas personas que, por no haber muchas veces escudriñado un poquito más la palabra del Señor, no tienen claramente definido con relación a qué es lo que en la realidad pasa con el sentimiento de culpa. Primero debemos partir, ¿no es cierto?, de que es correcto, es natural este sentimiento de culpa, porque la misma conciencia nos hace ver que hemos pecado. Es decir, el mismo Dios al que es cristiano y al que dice no conocer de Cristo, la conciencia, ¿no es cierto?, le redarguye, le dice: mira, estás haciendo algo incorrecto, indebido. Y claro, si es alguien quien conoce del Señor, es el mismo Espíritu Santo que le redarguye de pecado, no está bien. Así que nosotros podríamos entender y comprender que es verdad, es realidad este sentimiento de culpa, porque la misma conciencia, como decimos, nos habla. Todo lo contrario sería que aún haciendo algo mal, ni nos vaya ni nos venga, sino que definitivamente no le hagamos caso. Vendría entonces a ser como una alarma, ¿no es cierto?, que ahí se enciende dentro de nosotros y nos muestra y nos avisa y nos indica que algo no está bien. Pero si nosotros mismos apagamos la alarma o no le hacemos caso a la alarma, nosotros deliberadamente estamos diciendo: conciencia, no me digas nada, yo quiero vivir así mi vida. Así que partiendo de que es un sentimiento real, porque obviamente mi mismo ser me dice: mira, no estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Así que partiendo de que esto es verdad, de que esto es así, ¿cómo podemos entonces comprender este sentimiento de culpa? Cuando en la realidad la persona se ha arrepentido de corazón y tiene la necesidad de pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname, yo me acerco a ti en fe para que tú me perdones, para que tú me transformes, para que tú me cambies. Cuando entonces ni siquiera sentimiento, sino ese acto que yo me acerco a Dios en fe, arrepentido de todo corazón, es lo que exactamente la Biblia me enseña de lo que significa el morir de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, cuando yo me siento sucio, cuando yo me siento mal, cuando yo me siento que lo que he hecho no es lo que le agrada a Dios, y me acerco al Señor para que me perdone, y creo que Él me va a perdonar, y creo que obviamente ahí, en la cruz del Calvario, Él entonces me perdonó, me lavó, me limpió de mis pecados, y yo me arrepiento de los mismos. Es entonces que mi suciedad, es entonces que mi culpabilidad, ¿qué cosa? Se van, se limpia. Ahora bien, si Jesucristo en la realidad entonces murió por mis pecados, pagando en la cruz del Calvario mi pecado, también pagó mi culpa. Y por ende también se llevó mi culpabilidad, también se llevó este sentimiento de culpabilidad. Es decir, que ese pecado ahí no es que nada ha pasado, no es que nada ha sucedido, sino que yo ya no siento culpa porque Él ya pagó por mí lo que yo debía pagar. Una vez más, no es que entonces no ha pasado nada, vuelve a hacerlo todo y vuelvo a caer, porque entonces no sería un verdadero arrepentimiento, sino que si yo me acerqué a pedirle perdón y tengo la plena convicción de no volverlo a hacer, y es más, le pido al Espíritu Santo que me ayude para no volver a pecar, entonces yo me he arrepentido de corazón.
No es que no ha pasado nada, sino que ya tengo la actitud de no volverlo a hacer y le digo, Dios, ayúdame. Naturalmente que en este proceso el enemigo, el diablo, Satanás, no quiere que tú entiendas eso, no quiere que tú comprendas eso y no quiere que tú sientas eso, sino todo lo contrario. Él va a seguir poniendo culpabilidad, él va a seguir diciéndote, no eres digno, estás sucio, estás mal. ¿Cómo va a ser posible? Y te hace o nos hace, ¿no es cierto?, de una o de otra manera sentir mal. Influencia de tal manera que no entendemos entonces lo que pasó, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Porque si el enemigo sigue susurrando a nuestra mente y a nuestro corazón, haciéndonos sentir culpable, entonces ¿dónde queda la muerte de Cristo? Entonces, ¿dónde queda la crucifixión? Entonces, ¿dónde queda la resurrección? Si Él pagó mi culpa, si Él pagó mi pecado y Él se lo llevó, es obviamente natural, es verdad, es real que también se llevó mi ¿qué? Mi culpa. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y el libro ratifica, yo soy el que borro tus rebeliones. Si el Señor borró, ¿quién volverá a escribir? Si el Señor limpió, ¿quién volverá a ensuciar? Él naturalmente dice en su palabra, yo he borrado tus rebeliones. Y mire, dice, lo he hecho por amor a mí mismo. Por eso es que la gloria en la salvación, por eso es que la gloria en el perdón, por eso es que la gloria en la justificación solo es exaltable ¿a quién? A Él. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Él dice, yo he hecho esto, yo he borrado por amor a mí mismo. Por eso es que la gloria, la honra y la alabanza es para Él. Por eso es que al sentirme yo sucio, culpable, y entender que Él pagó mi culpa y se llevó mi pecado, también se llevó mi culpabilidad. Si no, ¿dónde quedó el sacrificio del Señor? Finalmente este texto nos dice, y no me acordaré de tus pecados, y no me acordaré. Si Dios dice que se olvida, si Dios manifiesta que Él va a olvidarse de todos los pecados cometidos, ¿quiénes somos nosotros para una, otra y otra vez volver a pensar en ellos? O tener ese sentimiento de culpa. O decir, no, en la realidad lo que hice fue tan grave, tan malo, que no merezco el perdón. No estaríamos entendiendo el sacrificio del Señor. No estaríamos entendiendo lo que el Señor hizo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Por el contrario, si este sentimiento todavía sigue, muy posiblemente no te has arrepentido, sino que todavía tienes dudas, todavía tienes conflictos. O en la realidad lo único que hubo es un sentido de remordimiento, mas no verdadero arrepentimiento. Pero mi querido amigo que me escuchas, mi querido hermano, si es que en la realidad tú te has acercado creyéndole que Él puede perdonarte y hacerte limpio de nuevo, y si crees que Él murió por esos pecados, entonces Él también se llevó la culpabilidad. No te sientas en ese sentido influenciado por el enemigo, sino que solo dile gracias, Señor, por haberme limpiado. Y naturalmente, Espíritu Santo, ayúdame a no volver a caer en lo mismo. Que el Señor te bendiga abundantemente. Una hermosa y bendecida semana. Dios te guarde. Amén.